Ok, entonces, repito, estadística, obtenemos, ordenamos y analizamos información y probabilidad, determinamos las posibilidades o las probabilidades de que un suceso o un evento ocurran, ¿sale? Ahora, lo más normal es que siempre digamos que la probabilidad y la estadística es algo muy similar. ¿Sí? Siempre existen muchas confusiones acerca de lo que las diferencia, si son similares o cuál es el nexo entre estas dos vertientes. Y con mucha frecuencia se piensa que son pues conceptos sinónimos o por mínimo, equivalentes. Entonces, este asunto no es de menor importancia y la verdad es que nosotros tenemos que entenderlo bien, si no, pues podríamos traducir todo este malentendimiento en errores pues muy grandes, ¿no? Tanto conceptuales como operativos, ya que si no conocemos cuál es el nicho y la gama de aplicación de cada una de estas áreas, entonces podemos cometer importantes errores al respecto. Yo lo veo tan fácil como si tuviéramos, no sé, diferentes estilos de pinzas, ¿no? Las pinzas pues nos sirven obviamente para que sean una extensión de nuestra mano a la hora de, este, de hacer algún trabajo, pero estás de acuerdo de que pues no utilizamos las mismas pinzas para todos los trabajos, ¿no? Cada una tiene sus aplicaciones y en dado caso que utilicemos una en vez de la otra, pues podríamos tener ahí varios errorcillos, ¿no? Ahora, un ejemplo para encontrar o entender mejor las diferencias entre lo que es estadística y probabilidad es el siguiente. Dice, supongamos que se llevará a cabo un ejercicio de acopio de información mediante un proceso de aplicación de encuestas a una muestra de estudiantes de la UNAM con la finalidad de conocer su punto de vista acerca de la implementación de una nueva política académica. Por ejemplo, subir el estándar académico de una nota mínima probatoria de 7 a que ahora sea pues de 8. El proceso del diseño de muestreo es una tarea en estricto sentido probabilística y dependiendo del esquema que se proponga, ya sea un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo en varias etapas, etcétera, pues será como se acopia la información, lo cual impacta a la calidad misma de los datos. Ahora bien, la disposición resumida de los resultados de la encuesta, dados en tablas, gráficas u otros formatos, es meramente de naturaleza estadística. Si el analista, estudiante o el panel de encargados de dicho estudio no tuvieran un marco conceptual claro acerca de estas diferencias, podríamos, por ejemplo, cometer el error de tratar de aplicar herramientas de naturaleza estadística en el proceso del diseño de muestras, cuando todavía no es tiempo para eso, o tratar de aplicar resultados de la probabilidad en pasos que ya no lo requieran o que incluso hasta podrían entorpecer el resultado integral del estudio, ¿sale? Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a ver mediante la probabilidad qué tipos de muestras se elaboran y con la estadística, pues todo lo que va, la obtención y el ordenamiento, incluso el análisis de todas estas muestras. Ahora, ¿qué aplicación tenemos en la ingeniería, ¿sí?, de la estadística? La estadística, digo, como ya lo hemos mencionado, tiene una transversalidad donde puede aplicarse a todas las áreas posibles de estudio. Pero bueno, a través del tiempo, junto a la capacidad del ser humano de crear formas de analizar o calcular diversos objetos, también existe la ingeniería que ha estado en conjunto con la estadística, utilizándola como herramienta para realizar importantes avances de datos recopilados de experimentos de uno u otro tipo. Esto ha hecho que desde tiempos milenarios se ha visto y se asocia que los primeros que lo utilizaron fueron los egipcios, quienes contabilizaban sus productos y comercio, como también para encontrar una relación con la muerte, para observar cómo se comportaba esta, ¿no? O sea, ver qué tipos de malestares solían, solían tener una tasa de mortalidad amplia entre los habitantes, etcétera. Voy a apagarles por ahí el micrófono porque escucha ruidito, pero en cuanto ustedes quieran participar, lo pueden prender. Bien.
Ahora, la estadística es una herramienta básica en los negocios y en la producción. Es usada para entender la variabilidad de sistemas de medida, control de procesos, así como el control estadístico de procesos para compilar datos y poder tomar decisiones. En estas aplicaciones es una herramienta vital y seguramente la única disponible. La importancia en la participación de la industria radica en el aumento de la calidad, ya que las técnicas estadísticas pueden emplearse para describir y comprender la variabilidad que es el resultado de cambios en las condiciones bajo las que se hacen estas observaciones. En la mayoría de los cálculos existe algún tipo de incertidumbre o error humano. Entonces la estadística intenta brindar cálculos, perdón, e información con mayor exactitud. Además, se le agrega una herramienta que ha surgido con una gran eficacia llamada computadoras, que por medio de diversas aplicaciones existentes en la actualidad puede hacer que en cualquier persona pueda hacer su propio procedimiento. Beja, Klinger y Olaya expresan que en ingeniería puede preferirse una solución que no es la óptima absoluta, pero que se aproxima bastante bien a los requerimientos si esta es mucho más rápida y o barata que la óptima. Ahora, fíjense, eh, no sé ustedes si han tenido la oportunidad de laborar aún en alguna empresa, en alguna industria, pero suelen existir varios dilemas a veces. Por eso yo estuve en una planta donde el diseño a veces tenía errores, ¿sí? Por decir, por darte, por darte un ejemplo, teníamos unos silos, en una planta donde trabajaba unos silos de cal. Los silos son como contenedores de materiales granulados, ¿sí? Como los, no sé, como los que luego podemos ver en las granjas donde guardan el, el grano, todo eso, y que va bajando, bueno, se va, es como un contenedor, pero que tiene como una punta al final, y de esa manera se puede ir, pues dosificando la materia o los elementos que estén guardados ahí, ¿no? O sea, los granitos. Entonces estos hilos tenían unos vibradores de esta manera, ahí se guardaba cal y la cal pues tiende a pegarse un poquito y sobre todo si hay tantita agua, pues se empieza a pelmazar. Entonces estos vibradores este, tenían la función de evitar que se pegaran en la parte de la salida. Había un error de diseño por ahí que hacía que la cal de repente se atascara en ciertos elevadores. Hagan de cuenta que la cal caía por medio de la gravedad y se iba hacia unos pequeños elevadores que eran como si vieras como la de las bicicletas, ¿cómo se llama? Sí, donde van los pedales, pero haz de cuenta que en lugar de tener dos pedales, tienes un chorro de pedales así como que en elipse. Entonces, cada pedal podría ser como una cajita que va arrastrando cal, 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 cal. Entonces, ¿a qué va todo esto? Obviamente ya sabíamos que teníamos un error de la ingeniería ahí, no se hizo bien porque ese elevador justamente se atascaba porque los transportadores de cal pues, caían de un silo y luego se transportaban horizontalmente, o sea, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y al final de cuentas caía en ese elevador pues lo llevaba hacia, hacia otro tanque donde ya se mezclaba agua con cal, ¿no? Entonces ahí hay unos errores de ingeniería que hacían que de repente el elevador se atascara, se atascaba la cadena, y todo justamente porque la cadena, como es un elemento móvil, tenía que estar en constante giro, ¿no? Pero de repente pues por el lugar donde estaba, por la cal y todo, la grasa con la que a veces se, este, se ponía para lubricar o incluso la misma cadena se rompía y se hacía un desorden horrible. O sea, la verdad a veces era sacar toneladas y toneladas de cal de ese elevador. Entonces, aquí hay dos cosas. La estadística permitió que al jefe de mantenimiento encontrara dos cosas. Obviamente, en cuanto se echó a andar ese elevador, falló una vez, luego falló otra vez,
y luego falló otra vez. No crean que todo, de todos los días, no fallaba cada cierto tiempo. Esto permitió tomar datos, ¿sí? A ver, ¿qué fue lo que pasó? No, es que la lubricación falló. Ok, bueno, ahí se tiene que aplicar el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es, ya se te rompe, vuelve a pasar. ¿Y ahora qué pasó? No sale la cadena, no, pues se reventó. Ok, mantenimiento correctivo, cámbiala, cambia la cadena y échala a andar otra vez, porque no podemos dejar el, el, el proceso parado. Y vuelve a pasar, ¿no? Digo, te estoy hablando de como 4 o 5 años que estuve ahí, ¿no? Volvió a pasar y no pasaba todos los días, pasaba de vez en vez. Entonces era como que, ¿qué pasó? No, pues es que otra vez la lubricación. Ok, entonces esto te permitía analizar, por decir, sabíamos que había un error de ingeniería, estaba mal puesto el proceso ahí. Obviamente, aplicando también esto, en ingeniería puede preferirse una solución que no es la óptima absoluta, pero que se aproxima bastante bien a los requerimientos si es mucho más rápido y más barato. A ver, sabíamos que había un problema, pero iba a resultar más costoso en tiempo y obviamente también en dinero, pues volverlo a poner, o sea, corregir un error grandísimo de ingeniería salía más caro. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, en lugar, ¿sí? De que a cada rato se nos esté rompiendo por falta de lubricación o porque la cadena ya se elongó, ¿sí? Ya de estar funcionando 24/7, ya se elongó, ¿sí? Se estiran los pernitos, se estiran y se rompen. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a sacar. Aquí el producto nos dice que nosotros tenemos que hacer un cambio de cadena cada 3 meses. Si lo vamos a estar operando 24/7, lo tenemos que cambiar cada 3 meses, por decir un número. Ok, entonces ya no lo vamos a cambiar cada 3 meses. Vamos a cambiarla cada 2. Y la cadena, antes de que se nos eche a perder, antes de que se nos doble, la retiramos, la llevamos al taller, la adecuamos y la tenemos en stand-by para que podamos utilizarla en caso de alguna emergencia. A ver, a los lubricantes, ¿sabes qué? Ya no podemos permitirnos que estemos lubricando cada mes, ¿sí? Igual, por decir un número, ¿no? Ahora vamos a lubricar cada 15 días o cada cierta cantidad de tiempo más en corto para evitar que se nos vuelva a parar por lubricación. Entonces, a final de cuentas, tú sigues gastando. Vas a seguir gastando porque pues tienes que estar echando mano de mantenimiento, pero al menos ya no estás parando un proceso. Entonces, volvemos a lo mismo. La estadística nos sirve aquí mucho en ingeniería para darnos cuenta de ciertas fallas que son remotas. De ahí surge lo que es el mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo. Yo sé que no es mucho de su carrera, pero es nada más para darles una idea de cómo podemos, más allá de venir y corregir y de decir, ¿sabes qué? Esto se rompió, hay que cambiarlo. Podemos decir, esto se va a romper en cierto momento, ¿sí? Hay que cambiarlo antes de que se rompa. Lo mismo, podemos hablar de no sé, ¿sabes qué? Tu carro tiene que cambiarle el aceite cada cierto tiempo, ¿no? Ahí te dice las especificaciones del carro. Cada 5,000 kilómetros tienes que ir a que le hagan el mantenimiento a la agencia, ¿no? Y si lo compraste de segunda, pues ya te la sabes que más o menos cada 3,000, más o menos 5,000 kilómetros le tienes que ir a hacer el cambio de aceite, ¿no? ¿Qué pasa si no le haces el cambio de aceite? Realmente no pasa nada, te puedes aventar 10, 15, 20,000 kilómetros y te aseguro que no va a pasar nada de momento. Lo que va a pasar es de que en su momento el aceite no va a estar dando la lubricación necesaria por dentro de tu coche y vas a empezar a tener calentamientos. Uno de los calentamientos más comunes se te pueden hacer sobre la cabeza del motor, se te empieza a calentar los empaques en la cabeza del motor, te empieza a llenar de agua, ¿sí? Le entra agua al motor y ya, ahí ya va listo. O empieza a haber una complicación en calentamiento sobre la cabeza del motor, ya tienes ahí a lo mejor a los pistones que ya están raspados, que ya no están dando la misma potencia, que se te empieza a ronar el carro. Entonces, digo, todo lo que tenemos en nuestras vidas normalmente va orientado hacia ciertas partes de la estadística donde te dicen, ¿sabes qué? A tu coche le tienes que hacer tal o cual mantenimiento
cada cierto tiempo. Y uno puede llegar a pensar, es que la agencia quiere que yo vaya y que gaste dinero. Pon tú que sí, pero también es porque ya tenemos una estadística de cada cuánto se llega a dañar un coche por X o Y detalles, ¿no? Que se le tienen que ir corrigiendo. Estos son ejemplos, ¿no? Ahora, vamos a ver. La estadística nos ayuda a ordenar todos estos datos, pero realmente, ¿cómo le puede hacer o cómo podemos representar todos estos datos? Y esto va a variar de diversas formas. Y vamos a aplicar, según cada situación, una de estas múltiples herramientas. Aquí te digo como seis, sí, son como seis, siete. Chance, porque no está hablando. No, parece que era el director. Ok, cuando se muestran los datos estadísticos a través de representaciones gráficas, se ha de adaptar el contenido a la información visual que se pretende transmitir. Para ello, se barajan múltiples formas de representación, como son los diagramas de barras, que muestran los valores de las frecuencias absolutas sobre un sistema de ejes cartesianos, cuando la variable es discreta o cualitativa. Los histogramas, que son formas especiales de diagramas de barras para distribuciones cuantitativas continuas. Los polígonos de frecuencia, formados por líneas poligonales abiertas sobre un sistema de ejes cartesianos. Gráficas de sectores circulares o de pastel, dividen un círculo en porciones proporcionales según el valor de las frecuencias relativas. Los pictogramas o representaciones visuales figurativas en realidad son diagramas de barras en los que las barras se sustituyen con dibujos alusivos a la variable. Los cartogramas, que son expresiones gráficas a modo de mapa, y las pirámides de población, para clasificaciones de grupos de población por sexo y por edad. Y vamos a ver ejemplos de cada uno. Fíjense, este es un diagrama de barras. El diagrama de barras se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formada por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Las principales características del diagrama de barras son que en el eje de las abscisas, o sea, las horizontales, se colocan las cualidades de la variable, si la variable es cualitativa o los valores de dicha variable si es discreta. Y en el eje de las ordenadas, que es en el eje vertical, se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato. ¿Ok? Estas ya las conocemos, no tienen mucha ciencia, las hemos visto infinidad de veces. No lo vamos a hacer, no creo que tengan ganas de hacer tarea de gráfica de barra, entonces nada más lo vamos a ver porque tenemos que verlo. Ahora, las barras pueden también ser horizontales o verticales, según si los valores de la variable se reflejan en el eje horizontal o vertical. Realmente esta es una de las partes versátiles de la estadística que podemos utilizar estas herramientas y las podemos acoplar a la mejor forma pues para la presentación. Aquí prácticamente si van de horizontal o de vertical, sigue siendo lo mismo, no hay ningún tipo de diferencia. También tenemos los tipos de gráficas de barras, porque aún así, aún siendo una de las herramientas, tiene varios tipos. En esta tenemos, por decir, gráficas de barra sencilla, las comunes, ¿sí? Aquí estamos viendo, creo que es un tema de población, ¿sí? Podemos decir cuántos habitantes de 1 a 25 años hay en la ciudad, pues aquí está abajo de 150,000, podemos decir unos 130,000, digamos. ¿Sí? De acá, población de 26 años a 50, se me hace mucho aquí, ya la última. Bueno, pero ese es un ejemplo, ¿no? No tenemos que ser súper puntuales en eso. Podemos decir personas de 51 años a 75 años, pues son 150,000. Y curiosamente, personas de 76 a los 100 años, pues hay como 220,000. A lo mejor esta estadística es europea, ¿no? Donde hay más viejos que jóvenes por allá. Si pudiéramos pensar eso, y es una gráfica donde muestra la población en general. Ahora, vamos a ver el siguiente, gráfica de barras agrupadas. Representa los datos de dos o más series o conjuntos de datos. Cada serie se representa de un mismo color. Las barras se colocan una al lado de otra por categoría de la variable para comparar las series de datos. O sea, si nosotros ya queremos ver una sola
un solo margen de edad, lo podemos dividir también en hombres y mujeres. Y aquí volvemos a lo mismo, mira, tenemos hombres de 1 a 25 años, hay un aproximado de 120, pero mujeres hay 160,000. De aquí, hombres y mujeres de 26 a 50 años, tenemos que de hombres hay poquito más de 120 y de mujeres hay unos 90, ¿no? De 51 a 75, tanto hombres como mujeres, pues ya tenemos este resultado. Y ahora, pues de 76 a 100 años, ¿sí? Los hombres y las mujeres representantes de una ciudad, de un estado, de un país. Por ahí los podemos observar. Entonces ya de esta manera podemos ver un solo rango de edad y vemos también los rangos de edad dividido en categorías, que sería hombre y mujer. Bien. Ahora también lo podríamos hacer apilado, ¿sí? Representa los datos de dos o más series o conjuntos de datos. Cada serie se representa un mismo color. Cada barra representa una categoría de la variable y se divide en segmentos que representan cada una de las series de datos. Eso es algo muy similar al anterior. ¿Vale? Ok. Ahora, también tenemos las pirámides de población. Una pirámide de población es un diagrama de barras bidireccional que muestra la población por sexo y rangos de edad en un momento determinado. En el eje vertical se representan los intervalos de edades y en el eje horizontal se representan los porcentajes de la población. En una dirección se representarán los hombres y en otra las mujeres. Y aquí pues volvemos a ver la similitud, ¿no? Las mujeres son los naranjas, los hombres son los verdes y aquí vemos las edades de 100 o más. Esta gráfica me gusta más, de 100 a más años hay poquitas personas, ¿sí? Pero incluso hay, creo que se alcanza a ver más hombres que mujeres. Luego de 90 a 99, pues hay más mujeres que hombres. De 80 a 89, pues anda más o menos parejeando. Sí, aquí a lo mejor nos resultaría un poquito mejor si pudiéramos tener más indicaciones de, de porcentaje, ¿no? Por aquí, para ver un poquito más de números, ¿no? Pero aquí nos están hablando de porcentajes, ¿vale? Ahora, por otra parte, otra de las herramientas de estadística sería el histograma, que es una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos. Los datos provienen de una variable cuantitativa continua. Gracias a él puede hacerte rápidamente una idea de la distribución de los datos a la muestra. También cabe emplear variables cualitativas ordinales, siendo necesario que el número de datos sea alto. Un histograma es un conjunto de barras rectangulares verticales que su altura es proporcional a las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Es muy similar a las gráficas de barras. ¿Ok? Nada más que están pegaditas. Aquí los intervalos abarcan todo el conjunto sin cortarse, de manera que un elemento está solo en un intervalo. Las bases de cada barra vertical es proporcional a la amplitud del intervalo. Ahora fíjense, aquí tenemos una estadística, bueno, perdón, una gráfica, ¿sí? Del tiempo de espera por unos clientes. Entonces, más de 50 clientes, digamos unos 53 clientes, tuvieron un tiempo de espera, ¿sí? De 0 a 10 minutos. Luego, hubo 40 más o menos que tuvieron que esperar de 11 a 20 minutos, ¿sí? Y así hasta abajo, ¿no? Hasta que solamente hubo uno o dos que tuvieron que esperar un poquito más de una hora. Pero pues ya nos podemos dar cuenta de cómo va el tiempo relativo con los clientes, ¿no? Luego también tenemos un polígono de frecuencias, es un gráfico que se utiliza para variables cuantitativas discretas, se representa mediante puntos que señalan la frecuencia absoluta de cada valor y líneas que unen los puntos consecutivos. Se puede dibujar un polígono de frecuencias a partir de un histograma. Para ello se deben unir los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. Entonces, mediante un histograma, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo que tenemos acá. Vamos a ponerle unos puntitos
No me van a salir tan derechitos, pero lo podemos hacer. Más o menos así. Y entonces me voy a dedicar a... Acá. Ahí está. Este sería nuestro polígono de frecuencia. No se ve bien aquí porque estamos con la imagen, pero podríamos verlo un poquito mejor así. Digo, sobrepuesto del diagrama circular, pero ahí se alcanza a ver nuestro polígono de frecuencias. ¿Sale? Y ya más o menos ahí vemos la tendencia de si va a la abajo, si va a la alta. En este caso, a más número de minutos de espera, o sea, más tiempo de espera, van disminuyendo la cantidad de clientes. O sea, aquí queremos entender que la mayoría de los clientes tuvieron un tiempo de espera de 0 a 20 minutos, más o menos. Y quieres que nos sirve también para verificar pues, la actividad de un personal, ¿no? Digamos que seamos gerentes de banco, pues queremos tener bien atendidos a nuestros clientes. Ahora, el diagrama circular también se llama circular, gráfica de pastel, diagrama de sectores, y este sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en partir el círculo en proporciones proporcionales, perdón, en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como porción la parte del círculo que representa cada valor que toma la variable. ¿Okay? Y aquí podemos ver una gráfica de si está satisfecho, insatisfecho, o si le es indiferente, no sé, digamos, la atención al cliente, ¿está satisfecho? No, que sí. ¿Y estás enojado? Nada, me da igual, bueno, indiferente. De aquí, continuamos con los pictogramas. Estos gráficos de pictogramas utilizan iconos para ofrecer una visión general más atractiva de pequeños conjuntos de datos discretos. Por lo general, los iconos representan el tema de los datos o categoría. Por ejemplo, los datos sobre la población utilizarán iconos de personas. Cada icono puede representar cada unidad o cualquier número o unidad. Por ejemplo, cada icono representa 10. Los conjuntos de datos se comparan lado a lado en columnas o filas de iconos para comparar categorías entre sí, ¿no? El uso de iconos a veces puede ayudar a superar las diferencias en el idioma, la cultura y la educación. Los iconos también pueden dar una visión más representativa de los datos. Por ejemplo, si sus datos son 5 coches, muestra 5 iconos de coches en el gráfico. Y aquí podemos pues, ver algo similar, ¿no? Ahora, dos cosas que se deben de evitar cuando se usan gráficos de pictogramas. Lo primero, usarlo para conjuntos de datos muy grandes, lo que hace que los valores en el gráfico sean difíciles de contar y pues visualizar, perdón, iconos parciales, ya que esto puede dar confusión a lo que representa. ¿Sale? Aquí vemos vemos por decir, categorías de Francia, Italia, España, Alemania, Portugal, ¿sí? Y con qué iconos, o sea, no sé, pensamos que cuántos habitantes de Francia, Italia, España, Alemania, Portugal entran, o cuántos millones, podemos decir, cuántos millones de habitantes entran a vacacionar por año a Cancún. Bueno, de Francia, a lo mejor millones me pasé, pero vamos a decir unos miles, ¿no? Miles. Es que de Francia te entran 5,000 aprox, ¿no? También no le podemos poner aquí un puntito o un monito hacia la mitad, ¿no? De que, bueno, son 5,5. No, pues no se puede. O sea, porque quedarías una confusión de, ¿y eso qué? O sea, ¿qué es, no? Podemos decir que de Italia vienen unos 6,000, 3,000 de España, unos 9,000 de Alemania y 2,000 de Portugal, ¿no? Y aquí nada más tenemos que poner pues, que son 1,000, ¿no? 1,000 por mono. Ahora,
Este va a estar interesante. Entonces, ya se me va a acabar el tiempo de esta segunda sesión. Denme chance de cambiarla y y ahorita les explico esta. Denme, nos vemos en 2, 3 minutos. No tardo.